Vamos a abrir nuestra Biblia en lo que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 3 y versículo 10. Escribe el apóstol Pablo diciéndonos: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, y a las potestades en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando leemos esta, exhortación o este mandamiento de que la iglesia debe de dar a conocer, de predicar el evangelio para la gloria y la honra de Dios, y cuando miramos aquí que sean dadas a conocer a los principados y potestades, nos preguntamos qué son estos principados y potestades. Y pareciera que son, o más bien son, diversas órdenes de ángeles, ¿verdad?, que aunque están delante de la presencia de Dios, que están contemplándolo directamente esas perfecciones, vean ellos que todo es hecho por la iglesia aquí en la tierra, y aprenden mejor cuando ven que el hombre redimido, el hombre caído y que fue redimido, y manifiesta la sabiduría, manifiesta el poder y manifiesta el amor de Dios hacia las almas perdidas, ¿verdad? Y esto es lo que hacen los predicadores, ¿verdad? Y cuando miramos esto que está diciendo el apóstol Pablo, como que nos causa un poquito de asombro. Es cómo van a aprender los ángeles eso, ¿verdad? Y cuando miramos las escrituras, cuando allá en Lucas 16, por ejemplo, Lucas 15 más bien, y versículos 10, pero sobre todo hay tres parábolas que Lucas nos está refiriendo. Y una habla de la oveja perdida, y otra habla de la moneda perdida, y la tercera habla del hijo perdido. Pero en las dos primeras, cuando miramos a la mujer que ha perdido su moneda y anda afanosa, barriendo la casa y buscando esa moneda que perdió, y cuando la encuentra, va y llama a sus vecinas y les manifiesta la alegría, el gozo que tiene por haber encontrado la moneda. Y dice Lucas en el capítulo 15, versículo 10: así os digo, que el gozo delante de los ángeles de Dios, ¿verdad?, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles de Dios, y ellos miran, ¿verdad?, cómo esos hombres, esas personas redimidas, esas personas pecadoras que fueron redimidas, pueden traer almas al Señor cuando predican el evangelio. Por otro lado, el apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, cuando está hablando de la salvación, y menciona el apóstol Pedro, ¿verdad?, que es por la fe que hay en Cristo Jesús, que se obtiene la salvación, pero una fe activa en la que se oye el evangelio, se cree el evangelio, se arrepiente de su vida, confiesan a Jesucristo como el Hijo de Dios y se bautizan. Y dice el versículo 12, hablando de esto lo están escribiendo los profetas, bueno, desde el versículo 10, cuando dice: los profetas que profetizaron
acerca de la gracia destinada a vosotros, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación que nosotros tenemos, escudriñando, dice el apóstol Pedro. Estos profetas están escudriñando qué persona y qué tiempo era en el cual el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les hablaba de antemano de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían tras ellos. Pero el versículo 12, fijémonos en lo que dice: a estos, es decir, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, es decir, lo que ellos escribían, lo que ellos profetizaban, no era para ellos, sino para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y luego, fijémonos en lo que dice en la parte final del versículo 12. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, ¿verdad? Entonces miramos nosotros que es un papel muy importante que la iglesia tiene para anunciar el Evangelio, en la que también los ángeles participan cuando saben de ese gozo que hay en el mundo, pero hay gozo en el cielo. Y por eso Lucas, el escritor, nos da esas parábolas del gozo que se manifiesta tanto en aquel que encontró la oveja perdida y la carga sobre sus hombros y va e invita a todos los de la aldea o todos los del pueblito para que se gocen con él porque encontró la oveja perdida. De la misma manera también la mujer que encontró su moneda. Bueno, no sé si todos los predicadores tienen el pensamiento de que muchos o que pocos quizás tengamos de encontrar personas semejantes a aquellas personas que fueron convertidas al cristianismo, que se relatan allí en el libro de los Hechos. Oramos porque quisiéramos encontrarnos en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra predicación, en nuestras enseñanzas, encontrarnos a un funcionario como el de Candace, ¿verdad? Que iba leyendo las escrituras, que se interesaba en ellas, y Felipe llega y le dice: ¿entiendes lo que lees? No sé de quién está hablando. Se hace allí la conversación, lo invita a subir al carro, le predica el evangelio y aquel hombre es bautizado. Así, en esas pocas palabras, ¿verdad? Y anhelamos, ¿verdad? Muchos predicadores anhelamos encontrarnos personas semejantes a este funcionario de la reina de Candace, ¿verdad? Ahí está en Hechos 8, Hechos 8, del versículo 26 al versículo 39. Pero también quizás nos gustaría encontrarnos con una persona religiosa, de cualquier grupo, una persona religiosa, buena gente, que hace limosnas, como se encuentra aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Me estoy refiriendo o estoy hablando de Cornelio, ¿verdad? Esta persona, dice la Escritura, que hacía oraciones a Dios, era una persona buena, hacía buenas obras, pero sin embargo no era salvo. Por muy religioso, por mucha oración que hiciera, por todas las obras altruistas que hacía, no era salvo. Y le es mandado que mande traer a un predicador, a un cierto Simón llamado Pedro, ¿verdad? Que venga y le diga las cosas que él necesita saber. Y aquel Simón Pedro viene y aunque Cornelio es gentil y Pedro es un judío de esos bien celosos de la estirpe, ¿verdad?
aunque él ya había tenido una revelación de que lo que Dios limpia no lo llame él común, y cuando él entra a la casa, a la estancia donde se encuentra la familia de Cornelio, los soldados, los siervos, los esclavos y algunas amistades, ¿verdad? Hay una cantidad de gente más o menos numerosa, y cuando Pedro entra, dice, verdaderamente lo que Dios limpió no le llamemos común, y él se da cuenta que el evangelio es para todos. Entonces nos quisiéramos encontrar nosotros, miembros de la Iglesia de Cristo, a una persona de esa clase, ¿verdad? Que sea buena gente, que sea religiosa, no importa del grupo al cual aquella persona se reúne, pero que quisiera saber esa verdad que nosotros predicamos. A lo mejor también quisiéramos encontrarnos a una mujer como Lidia, una mujer que tenía muchos negocios, se dedicaba a la púrpura, ¿verdad? No solamente allí en Asia Menor, ¿verdad? Porque tenía una casa, sino que también acá en Europa, en este caso allá en Filipos, y allí se la encuentra el apóstol Pablo, ¿verdad? Y encontramos que esa mujer, dice en Hechos 16 y me parece que el versículo 14, estuvo atenta, estuvo pendiente de las cosas que predicaba Pablo, ¿verdad? Y después esa mujer es bautizada. Y ¿cómo nos daría gusto encontrarnos personas de estas clases que está describiendo el libro de los Hechos? A lo mejor nos encontramos solamente gentes como las que se encontró el apóstol Pablo en Atenas, ¿verdad? Cuando llega él allí y está esperando a dos de los hermanos de la iglesia, a Timoteo, ¿verdad? Uno de ellos, y a Silas, y mientras vienen ellos, pues él predica el evangelio, ¿verdad? Y predica allí. En el capítulo 17 encontramos una grande predicación del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero cuando él termina la predicación y cuando les habla de la resurrección, y entonces la gente se burla de él. Unos se burlaban, dice la Escritura. Y otros dijeron, ya te oiremos en otra ocasión. Pero sin embargo, algunos fueron convertidos. Bueno, nos quisiéramos encontrar de un grupo numeroso a un grupo, aunque fuera un grupito, que oyeran y entendieran el evangelio, lo aceptaran, lo recibieran a Jesucristo, lo confesaran, se arrepintieran de sus pecados, confesaran a Jesucristo, ¿verdad? Y se bautizaran. Y esto sería para gloria de Dios, y sabríamos que todas esas personas que obedecen el evangelio tendrían un lugar reservado allá en ese hermoso cielo, como hace unos momentos cantamos el himno, qué hermoso el cielo ha de ser. Sin embargo, encontramos también otra clase de personas a la cual el apóstol Pablo predica. Y este hombre se llama Félix. Y este hombre, no vamos a hablar mucho de él, ¿verdad? Pero cuando Pablo está anunciando el evangelio, le dice, se asusta, ¿verdad? Dice en el versículo 25 de Hechos 24, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, se asustó y dijo, ahora vete,
pero cuando sea o tenga la oportunidad, te llamaré. Este hombre era un hombre perverso. Cuando habla de la justicia, ¿verdad? Cuando Pablo le habla de la justicia, este hombre, Félix, era un hombre lleno de iniquidades. Cuando habla del dominio propio, ¿verdad? Este hombre tenía, ¿verdad?, a su lado la cómplice de una unión adúltera, a Drusila. Drusila había sido esposa de otra persona. Y es de la familia de Herodes, ¿verdad? Y hay una corrupción tremenda allí en eso. Pero cuando le habla del juicio venidero, ¿verdad? Dicen que hay un escritor, ¿verdad?, que escribe acerca de todo lo que hizo Félix, ¿verdad?, o de algunas cosas que hizo Félix, que pensaba que sus crímenes serían impunes, que no habría para él castigo. Pero lo que miramos aquí es cuando le habló del juicio venidero. Y este es nuestro tema, el juicio venidero. Usualmente predicamos del amor de Dios. Predicamos de Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero sin embargo, en el versículo 17 de Juan 3 dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero más adelante en el versículo 19, no aceptaron a Jesús. Y en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran perversas. Y esas obras perversas los apartaban, por supuesto, del Hijo de Dios y de Dios mismo. En el versículo 36 de Hechos 3, muy conciso, el escritor, el apóstol, y dice en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A veces quizás nos falte a nosotros predicar no solamente del amor de Dios, sino predicar qué sucede con los que no aceptan el Evangelio. Ya no leímos, ¿verdad?, pero en el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 11 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12 dice, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, y esto no de voluntad de varón, no de voluntad de carne, no de voluntad de sangre, sino de Dios. El nacimiento viene de Dios. Ya más adelante en el capítulo 3 de este evangelio, en el versículo 5, el Señor le dice a Nicodemo, de cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pero el Señor no vino para condenar al mundo, sino vino para salvar al mundo. Y vino para salvar al mundo para que en el juicio venidero, al cual tuvo miedo Félix cuando le habla de eso, ¿verdad? No sea tampoco miedo para nosotros y para aquellos, ¿verdad?, que están apartados de Dios y queremos, es nuestra intención que los que están aquí, que aún no han obedecido las palabras de Jesús o los mandamientos de Cristo, sean parte
sean parte del cuerpo del Señor, obedeciendo, ¿verdad? Parándose y confesando que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepintiéndose de sus pecados y siendo bautizados. Allá en el auditorio tenemos agua para bautizar. ¿Qué podemos decir del juicio venidero? Quizás para que nos haga reflexionar en nuestra conducta, en nuestra actitud que tenemos. Solamente veremos dos puntos. Por supuesto que puede haber más, ¿verdad? Y de hecho lo hay, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos y que podemos decir es que el juicio será intempestivo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que será de pronto, cuando menos se espere, ¿verdad? Estará entonces el juicio sobre nosotros. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y versículos 36 al 39, dice la Escritura, estaba en otro capítulo, estaba en el versículo 36, dice, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de Dios, sino solo mi Padre que está en los cielos. Y luego menciona, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego dice las cosas naturales que estaban haciendo aquellas personas en los días de Noé. Dice, antes del diluvio estaban bebiendo, comiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, no hay aviso, no habrá un aviso. Será intempestivo, será de pronto, cuando menos lo esperamos. Y otra de las cosas que recomienda el Señor Jesucristo, o que infiere el Señor Jesucristo, para que no seamos encontrados faltos, ahí mismo en Mateo 24 y versículo 42 hasta el versículo 51, nos dice de una manera indirecta o directamente, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, y luego pone un ejemplo, saber esto, que si el padre de familia supiese a qué horas llegaría el ladrón, estaría preparado para que su casa no fuese minada. Pero el ladrón no va a avisar. El ladrón va a llegar cuando estemos durmiendo, ¿verdad? Cuando nos descuidemos, y minará nuestras pertenencias que Dios nos ha dado. Pero también dice el Señor, bienaventurado, ¿quién pues, el versículo 45, quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual cuando su Señor le pusiere sobre su casa, para que dé el alimento a tiempo a sus consiervos? ¿Quién es el siervo prudente que lo va a hacer? Dice, si es así, ¿verdad? Bienaventurado que aquel siervo, ¿verdad? Al cual cuando el Señor venga, lo encuentre haciendo así. Es decir, nosotros debemos de velar, debemos de estar listos como si hoy fuese el último día, como si hoy fuese el juicio venidero. No pensemos, va a ser mañana no existe. ¿Qué tal si fuese hoy? ¿Qué tal si fuese hoy? ¿Nos encontraría haciendo las cosas de Dios que Él ha demandado de nosotros? ¿O sería como el siervo aquel que dice, mi Señor tarda en venir?
y empiece a golpear a los consiervos y se empiece a emborrachar y empiece a las comilonas y descuida todo, y luego de pronto llega el Señor. Dice el versículo 49, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Velad, velad. Necesitamos que haya un cuidado excesivo en nosotros, sabiendo que Dios es nuestra prioridad, que Él está en primer término. El segundo punto que miraremos, ¿verdad? El primero será intempestivo, es decir, en cualquier momento. Pero el segundo punto que consideraremos es que todos y todas las personas que han existido a través de todos los tiempos estarán o se presentarán en ese juicio. Es decir, desde Adán hasta nuestros días y todo lo que venga en el futuro, si viene. En ese día del juicio venidero, todos estaremos allí. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 5, segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a presentarnos delante de Jesús, de Cristo. Él ya no será nuestro abogado, ya no va a estar abogando por nosotros, sino que ahora va a estar como el fiscal. Y va a sacar todas las cosas que hicimos mientras estábamos en vida en este cuerpo, en este mundo, sean buenas o sean malas. En el Antiguo Testamento hay una cita semejante, ¿verdad? Allá en Eclesiastés capítulo 12 y el último versículo, el 14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Se fijan ustedes que aquí hay jóvenes, ¿verdad? Pero cuando yo era joven, ¿verdad? Pues, y cuando algunos que son de mi edad o parecidos, ¿verdad? De edad, cuando éramos jóvenes tratábamos de que las cosas malas que hacíamos no las supieran, que estaban encubiertas para los demás, solamente Dios y uno sabía lo que uno hacía. Bueno, todas esas cosas encubiertas saldrán a cuenta. Las traerá en ese momento. Bueno, otros pueden decir, pero si el Señor no viene mientras estoy vivo y muero, ¿no te vas a librar del juicio tampoco? El escritor a los Hebreos en el capítulo 9 y en el versículo 27 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuál juicio? El juicio venidero. Ya sea que estemos en este mundo vivos o que hayamos terminado nuestro peregrinar en este mundo, en el juicio venidero estaremos delante de la presencia del Señor y allí saldrán todas las cosas que nosotros hicimos cuando estábamos en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Saldrán las cosas encubiertas, también estarán allí, sean buenas o sean malas, porque hay muchas cosas encubiertas que hemos hecho que son buenas y que no le damos popularidad, no le damos, digamos, a darlas a conocer, ¿verdad? No, simplemente
queremos hacer algo bueno, lo hacemos y allí quedó. Bueno, también esas cosas saldrán, ¿verdad? Pero saldrán las cosas también malas. Pablo predicó, hace unos momentos decía que predicó a los atenienses, ¿verdad? Y les da un sermón tremendo, ¿verdad? Los que saben dicen que es una teología completa. Es un sermón excelente, ¿verdad? Del cual podemos tomar las directrices que toma Pablo, ¿verdad? Para exponer el Evangelio, ¿verdad? Sabemos que él llegó allí y él, después de predicar en el Areópago o en el mercado, ¿verdad? Y de llamar la atención de los filósofos que allí había, lo llevan al Areópago. Y allí en el Areópago, además de ser un lugar donde juzgaban a las personas, también juzgaban las enseñanzas, las cosas que se decían. Y le dicen a Pablo, sabemos que traes algunas cosas de enseñanza, ¿verdad? Cosas nuevas, ¿verdad? Y queremos que las expongas allí en el Areópago. Y llega allí al Areópago y empieza el apóstol Pablo diciendo, veo que son muy religiosos. Pasando y viendo vuestros santuarios, encontré un nicho dedicado al Dios no conocido. Ahí está en Hechos 17, desde el versículo, me parece que desde el versículo 16 en delante, ¿verdad? Dice, a ese Dios que ustedes adoran sin conocer, es al que yo predico. Y luego les empieza a hablar, ¿verdad? Dios no necesita templos hechos de manos humanas, ¿verdad? Dios ha hecho toda la gente de una sola sangre, ¿verdad? De ahí han salido todas las razas y demás. Y luego les empieza a hablar de Cristo, ¿verdad? Y les habla y les expone todo, pero cuando llegó a la resurrección, ¿verdad? Es cuando ellos no les gustó, ¿verdad? Pero en el punto que quería yo exponer, ¿verdad? Aquí es el versículo 30 y el versículo 31 de Hechos 17, donde les dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Dice, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al hombre con justicia por aquel varón que levantó de los muertos. Y esto nos debería de llevar a reflexionar. Como cristianos que somos, ¿estoy listo para el juicio venidero? Es una pregunta que ustedes y que todos nosotros nos debemos de hacer. ¿Estamos listos para ese juicio venidero? El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 28, con una dulzura que se dirige a aquellos a quienes les escribe, hijitos, les dice con cariño. Él es un hombre ya viejo de años. Y les dice, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo. Permaneced en Él, para que cuando se manifieste su venida, no os alejéis de Él avergonzados. Se fijan, Él es como si le dijera, están listos. ¿Están listos si viniese Cristo hoy? Permanezcan en Él, permanezcamos en Él, en Cristo. No nos alejemos. Estemos en Él, que Cristo viva en nosotros. Que mostremos a Cristo en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir. Cada día, en las cosas más nimias, en las cosas más pequeñitas, debemos de demostrar que somos diferentes, para que en aquel día no nos alejemos de Él avergonzados. Qué pesado será, ¿verdad?
Ya el Señor les había dicho en Mateo capítulo 7 y versículo 21 en delante, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad? En Juan 14:15, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos de Él no son gravosos. Si nosotros estamos velando, si estamos cuidando nuestro cristianismo, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos guardando los mandamientos de Cristo, entonces podremos tener la certeza que el apóstol Juan dice allá en su primera carta, en el capítulo 4 y versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. En eso se perfecciona el amor en nosotros, que tenemos esa confianza en ese día del juicio, en ese día, en ese juicio venidero. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Se fijan? Notamos lo que está diciendo el apóstol Juan. Pues como Él es, así somos nosotros. ¿Cómo es Cristo? ¿O cómo fue Cristo en el mundo cuando estaba en su ministerio? Bueno, antes de su ministerio, desde que nació hasta su ministerio y durante todo su ministerio. Fue buen hijo, fue un respetuoso de todos sus contemporáneos, fue amante de Dios, predicó la palabra de Dios, habló lo que solamente Dios le decía, hizo lo que Dios le mandó que hiciera. Si ustedes recuerdan cuando está en el último día, antes de ser aprendido, después de que estableció el pacto, el nuevo pacto, ¿verdad? Y cuando está orando, y dice Lucas, ¿verdad? Que era tanta su concentración que su sudor era como gotas de sangre. Y le decía al Padre, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Cristo hizo todo eso. Y Juan está diciendo, pues como Él es aquí en el mundo, ¿verdad? Así somos nosotros en este mundo. Somos así. ¿Cuántas veces fallamos, verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque la palabra llegó a nosotros y nos hizo reflexionar. El apóstol Pablo, ¿verdad? Escribiendo acerca de estas cosas, nos dice, ¿verdad? Que debamos de estar siempre firmes. Nuestro Señor Jesucristo nos dice velad, nos dice y nos da una señal, ¿verdad? De que no se descuiden porque el juicio será intempestivo, ¿verdad? Y la venida del Señor será cuando menos lo esperemos. Y la pregunta en esta mañana es, ¿estás listo? ¿Estamos listos para recibir el juicio venidero? La predicación, la exposición de la palabra del Evangelio es la invitación que Dios hace, que Dios te hace. Si tú has obedecido el Evangelio,
pero estás quizás no haciendo totalmente la voluntad de Dios, reflexiona, pide perdón a Dios, ora a Dios. Si quieres, pide oración a la iglesia. Pero si tú aún no has obedecido al Señor, eres religioso, eres buena persona, eres negociante como Lidia, eres un funcionario del gobierno como el tesorero de la reina de Candace, ven al Señor, así como Él vino. Sé como Cornelio, un hombre buena gente, pero que quiso cumplir con la palabra del Señor. Así que la invitación es precisamente la palabra. Y cantamos un himno, y es el himno 114. Este himno se llama El gran día viene. ¿Cuál es ese gran día que hay en las Escrituras? Ese gran día es cuando venga Jesucristo en el juicio venidero. Cantemos el himno 114.